pero bueno, básicamente eso, ¿dale? Así que unidad 1, básicamente lo que habíamos visto era el problema económico básico, que no era otra cosa que la escasez, ¿está bien? Igual ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente escasez tenía que ver digamos, con la existencia de necesidades infinitas y recursos limitados para poder satisfacer esas necesidades. ¿Se acuerdan? Entonces, dicho en criollo, queremos un montón de cosas que nos gustaría hacer o que necesitamos hacer, pero tenemos solamente una cantidad finita, digamos, no infinita de herramientas para hacerlo. Entonces, la economía lo que va a tratar de hacer es ver cuál es la mejor forma de usar esos recursos, esas herramientas, para satisfacer la mayor y más necesaria cantidad de necesidades, valga la redundancia. Pero bueno, arranquemos. A ver, habíamos visto que primero habíamos empezado viendo un montón de ejemplos. Primero, para el caso de chicos en edad escolar, las necesidades tenían un montón de necesidades, como pueden ser todas estas que están acá, de salir a comer, salir con amigos, ir a comer con amigos, practicar deportes, artes, un montón de actividades que les diviertan, viajar, etcétera. Y los recursos salían de la semanalidad o mensualidad que les daban sus padres, de alguna plata que les pueda prestar algún amigo, y en algunos casos, creo que no había ningún caso todavía, pero yo les había contado de algunos casos. Hay veces que chicos, no sé, durante las vacaciones o si no tienen materias en diciembre, se pueden laburar en diciembre, así tienen más plata para salir, para irse de viaje, lo que sea, con amigos. En el caso de una casa, las necesidades obviamente eran pagar impuestos, expensas, los servicios de luz, agua, gas, internet, cable, comprar comida para la familia, ropa para los hijos, pagar los colegios, no sé, entretenimiento, todos los programas que hagan las familias juntas. Y los recursos eran los sueldos y otros ingresos que podían ser, no sé, si tiene alguno de sus padres tiene otra propiedad que la alquila, eso es un ingreso, o si tiene, no sé, acciones, están invertidas en la bolsa, los dividendos de esas acciones, lo que sea, ¿no? O, no sé, la mamá de un amigo mío traía cosas de China y las vendía por Mercado Libre y le iba muy bien, eso era otro ingreso. Entonces, la idea es que con estos recursos tienen que financiar todas estas necesidades o deseos que tienen. Y una vez que se sacaban los recursos, ya no pueden seguir gastando. En el caso de una oficina, muy similar, tenés impuestos, expensas y servicios del edificio, todos los gastos de infraestructura, o sea, poner computadoras, las redes eléctricas, etcétera, sueldos, ganancias, o sea, los sueldos de los empleados y la ganancia de los dueños, y los recursos son los ingresos corrientes de la empresa, o sea, todo lo que la empresa gana por su tarea principal. A ver si es, en el caso del colegio Pilgrim, sería las cuotas de los alumnos. Y otros ingresos vendría a ser, no sé, supongan, no sé cómo funciona en verdad, pero supongan que hace la obra de teatro y la plata de la obra de teatro se la queda al colegio. Bueno, todo lo que gasta el colegio en comprar, no sé, no me sale la palabra, pero los decorados de los escenarios o los materiales con los que hacen las escenografías va a salir de las entradas que vendan del teatro. Eso va a ser otros ingresos. Y por último tenés países. Dentro de las necesidades y deseos de los países están los gastos en educación, en salud, en seguridad social. Seguridad social vendría a ser, no sé si saben lo que es la AUH, ¿alguno sabe lo que es? ¿No? La AUH es la asignación universal por hijo. Básicamente, si vos demostrás que no tenés ingresos, podés aplicar en el Estado para que te den la AUH y si te aprueban, a vos te van a dar por cada uno de los hijos que tenés una plata. La idea es que vos puedas mantener tu familia mientras estás sin trabajo. Después, gastos en defensa, o sea, se le paga a la policía, al ejército, a las distintas fuerzas de seguridad. Gastos en infraestructura, todo lo que es obra pública. Vieron que hace poco se hicieron un montón de obras en la Panamericana. Bueno, todo eso son los gastos en infraestructura que hace un gobierno. Y la administración, los sueldos de los empleados estatales. ¿De dónde saca la plata para gastar todo esto? Lo va a sacar de impuestos, más que nada. ¿Tá? El IVA es un impuesto muy conocido, impuesto a las ganancias es otro que se estuvo hablando mucho. Tasas, la diferencia entre impuesto y tasas es que un impuesto es algo que vos pagás porque
Porque sí, digamos, el IVA, cada vez que compras algo, vos pagás un 21%. El 21% de todo lo que vos pagás, después el que te vendió se lo tiene que dar al Estado. ¿Tá? Ese 21% es una fuente de ingreso del Estado. Pero una tasa, por ejemplo, si vos tenés que ir tenés que habilitar una obra, bueno, lo que vos pagas para que te habiliten la obra es una tasa. La diferencia del impuesto y la tasa es que la tasa, vos entre comillas estás comprando algo. En cambio el impuesto lo pagás porque el gobierno dice que hay que pagarlo. No tiene ninguna contraprestación. Otros recursos de los gobiernos son la deuda, que bueno, eso sabemos que la Argentina emite mucha deuda y debe mucha deuda, pero eso es un recurso. Si vos tenés que hacer una obra muy cara y no te alcanzan los impuestos de ese año, vos podés pedir deuda, le pedís plata prestada al FMI, el FMI te paga toda esa plata y vos usás esa plata para pagar la obra en un solo año, pero después con los impuestos de los siguientes 10 años le vas devolviendo el préstamo al FMI. Lejos de ser un ogro malo que se come niños, como es el folclore popular, el FMI no es ni bueno ni malo. El FMI, vos vas, le decís, che, necesito plata, te hace una evaluación, si cree que aprobás y que le vas a poder pagar, te presta la plata, si no, no. Y una vez que te prestó la plata, te pide que se la devuelvas, como cualquier persona que te presta plata. Después están las reservas. Las reservas vendrían a ser como los ahorros de los gobiernos, básicamente del país. Y la venta de activos. Esto alguna vez les comenté. Por ejemplo, hay muchos terrenos que no son propiedad de ninguna persona particular, sino que son propiedad de los estados. Los estados pueden vender esas propiedades para generar ingresos. Por ejemplo, hay muchos terrenos cerca de Puerto Madero que tienen un valor altísimo inmobiliario y en los últimos años se vendieron algunos de esos terrenos para hacer desarrollos inmobiliarios con ciertas condiciones. Si vos comprás esos terrenos tenías que dejar un porcentaje obligatorio libre de plazas y lugares comunes, pero además el gobierno se hacía de recursos para gastar en otro lado. Entonces, todo esto tiene que ver con la escasez, ¿no? La escasez quiere decir que tenemos recursos limitados para satisfacer necesidades y deseos ilimitados. O sea que lo que queremos hacer es mucho más que lo que nos alcanza con la plata que tenemos para hacerlo. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿está bien? Cada vez que les pregunte si entienden o no, es porque es algún tema importante que seguramente vayan a alguna pregunta, así que avísenme si entienden o no. Así que listo. Escasez Sí, decime. Sí, por supuesto. Si vos querés... A ver, ¿qué es un recurso? Digamos, en criollo, en palabras muy básicas, un recurso es algo que te permite hacer algo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos no tenés plata, pero querés salir, o ponele que tu papá te da, vamos a inventar, te da 100 pesos por semana para salir. Poco a poco, ¿no? Pero supongan que te da eso. Y vos querés ir a hacer un programa que sale 200 pesos. El que sea. Tus amigos van a ir todos. Entonces un recurso tuyo es decirle a algún amigo tuyo, che, préstame 100 pesos, porque yo tengo solo 100, que te los devuelvo la semana que viene. Entonces vos, ahí tu amigo te da 100 pesos, vos tenés 200, podés ir a hacer ese programa, o sea que usaste recursos, te diste una idea de cómo conseguir los 200 pesos, pero después lo vas a tener que devolver. Después verás si le das 100 la semana que viene y no haces nada, o le das 50 las próximas 2 semanas y haces menos. Pero sí, la deuda es un recurso, A ver, ¿vos tu sueldo qué es? Básicamente te dan plata a cambio de tu tiempo. Vos vas y trabajás en una oficina para que te den plata. No es que tu sueldo cae del cielo y es gratis y tenés plata. Todos tus recursos te cuestan algo. En este caso, tu recurso te cuesta no hacer nada la semana que viene. ¿Se entiende? Cuando vos pedís deuda. ¿Tá? Es un recurso porque a vos te permite hacer algo que si no lo tuvieses no lo podrías hacer. ¿Tá? Al mismo tiempo va a ser una deuda, una obligación que vos tenés con otro, pero sí, es un recurso. Pero entonces, la escasez, que es el problema económico básico, como dice acá arriba, esto es una definición, surge de tener recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. O sea, que no hay de todo para darle a todo el mundo de forma gratuita, sino que de alguna forma va a haber que asignar los recursos que tenemos para ver de qué forma satisfacemos cuáles necesidades. ¿Tá?
Entonces, ya establecimos que hay necesidades y deseos ilimitados y recursos escasos. Escasos o limitados quiere decir lo mismo. Básicamente quiere decir que no hay infinitos. Entonces, un ejemplo de donde se puede ver el tema de la asignación de recursos o lo que hace la economía es en el caso de las políticas públicas. Si yo identifico estas tres necesidades dentro de mi población, que hay mucha gente que no tiene lugares, no tiene un techo para dormir, para vivir, vive en la calle, mucha gente no tiene agua potable para tomar, ni cloacas, o sea que hace caca en un balde y después ve dónde la pone, y a toda la Argentina o a casi toda la Argentina le gusta mucho el fútbol de una forma especial, entonces ya casi que se tiene en cuenta como una necesidad básica. Parecerá un delirio, pero esta situación realmente se planteó hace unos 8 años, 10 años. Entonces, el gobierno debería ver cómo maximiza el bienestar, cómo le da más, digamos, qué problema es más importante de resolver. ¿Está bien? Resolviendo cuál de esos tres problemas genera más bienestar en la sociedad. Entonces va a tener que evaluar si darle fútbol gratis a todo el país genera más bienestar que darle cloacas a todo el país y agua potable. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que la gente tenga fútbol sin pagar el canal premium? ¿O que la gente pueda lavarse las manos con agua potable, tomar agua de la canilla e ir al baño sin que le agarre cólera? Y a su vez, también hay que ver de estas dos opciones si son generan más bienestar que darle una vivienda a alguien, ¿está bien? Vos por ahí tenés una persona o un pueblo que por lo general hay muchas menos casas que habitantes, pero tampoco tienen cloacas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Darles una casa a cada familia? ¿O que vivan todos medio amontonados, pero que tengan unos baños públicos, por ejemplo, para que no se enfermen? También parece una tontería esta decisión, pero esta obviamente es una boludez, pero estas dos habría que ver cuál genera más bienestar. Entonces, lo que hace la economía, o para lo que sirve la economía, es para estudiar la asignación de los recursos, también la plata que tiene el Estado para hacer cualquiera de estas obras o pago de servicios, para satisfacer necesidades ilimitadas con el objetivo de maximizar el bienestar. ¿Está bien? Entonces no es que sorteas a ver cuál vas a pagar, sino que te tenés que fijar qué satisfacción de necesidad va a generar más bienestar y vas a pagar esa. ¿Se entiende? ¿O lo dije medio raro? ¿Ah? Entonces, la economía básicamente se fija de qué forma, entre comillas, maximizar la rentabilidad de una inversión. Está bien, dice, si yo invierto en fútbol, eso me va a generar X cantidad de bienestar. Ahora, si yo invierto la misma plata en hacer cloacas, ¿me va a generar más bienestar o menos bienestar que el fútbol? Si me genera más bienestar, bueno, tengo que gastar la plata acá. ¿Está bien? Porque gastar la plata acá me genera menos bienestar. O sea que es menos rentable en términos de bienestar. Y lo mismo hago comparando estas dos opciones. Si me va a generar más bienestar hacer cloacas y cadena de agua y red de agua potable que construir viviendas, voy a hacer esto. Pero si me genera más bienestar construir viviendas, supongan que estamos hablando de un lugar como Bariloche. O más al sur, no sé, Villa Pehuen, algún lugar en Neuquén donde hace mucho frío y es muy inhóspito. Ahí probablemente no tengas ninguna de estas dos en un pueblo. Pero si la gente no tiene casa y un lugar donde protegerse del frío, se va a morir de frío en el invierno. ¿Qué es más grave? ¿Que se muera la población de frío o que no tenga un lugar o que tenga que comprar agua mineral? Y la verdad que ahí vas a elegir tal vez construir las casas. Pero si te hace un lugar como, no sé, alguna isla del Caribe, donde hacen 28 grados todo el año, y por ahí sea más importante tener una red de agua potable, va a salvar más vidas tener una red de agua potable que tener una casa. Los tipos, la verdad que durante todo el año a la noche hacen 23 grados, no se va a morir nadie de frío, pero sí se van a morir intoxicados de alguna enfermedad si no tienen un sistema de agua potable. ¿Tá? Entonces, repito por última vez, la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos limitados para satisfacer las necesidades o deseos limitados con el objetivo de maximizar el bienestar. ¿Está bien? Entonces, el objeto de estudio, ¿saben lo que es un objeto de estudio? El objeto de estudio vendría a ser cuál es la cosa que analiza la economía. Entonces, como ya dijimos,
la economía estudia la satisfacción de necesidades, ¿no? Pero hay un universo casi, como ya dijimos, es infinito el universo de necesidades. ¿Tá? Dentro de esas necesidades hay algunas que se satisfacen a partir del consumo de bienes y servicios. ¿Tá? A ver, nuestra necesidad de tener aire para vivir no se satisface a través de la compra o el consumo de bienes y servicios, sino que simplemente nuestro cerebro le da alguna orden de la cual nosotros ni nos damos cuenta a los pulmones para respirar y respiramos. ¿Tá? Entonces esa necesidad claramente no va a formar parte del campo de estudio de la economía, pero hay otras para las cuales hace falta consumir, que sí va a ser necesario, que sí, digamos, que sí va a estudiar la economía. Dentro de esas necesidades que se satisfacen a partir de bienes y servicios, tenemos algunos que se satisfacen con bienes gratuitos y otros con bienes escasos. Un bien gratuito, digamos, lo importante de los bienes gratuitos no es que sean gratuitos en el sentido de que no se pagan, sino que son gratuitos en el sentido de que no son escasos, son abundantes. De hecho, son justamente gratuitos porque son abundantes. Que sean abundantes quiere decir que alcanza para todos y que están al alcance de todos. El ejemplo que habíamos dado es, si vos estás en la playa y tenés el deseo de construir un castillo de arena con tus hijos, nadie te va a cobrar por usar la arena que está en la playa. Vos llevas tus baldecitos, haces los castillos, después la arena queda ahí y el próximo, el que viene más tarde la usa. Y todos los que están en la playa, hay arena suficiente para que todos los que estén en la playa puedan hacer un castillo de arena. Por eso la arena en esa situación es un bien gratuito. Eso tampoco lo va a estudiar la economía. ¿Está bien? Porque la economía, como vimos antes, se centra en la escasez. El problema básico económico es la escasez. Donde hay bienes gratuitos, las necesidades que se satisfacen por bienes gratuitos, y repito, gratuito no es que alguien te lo regala, sino que gratuito significa que es abundante, que existe para todos y que es accesible a todos. ¿Está bien? Son muy pocos los casos, pero uno es eso. Otro sería, no sé, en la Edad Media, si hay un pueblo que está al lado del río y nadie les va a cobrar por el agua. Vas ahí con tu balde, sacas agua del río y tomas agua. Eso sería un bien gratuito. Ahora, a medida que crece ese pueblo y es necesario distribuir esa agua a la otra punta del pueblo, bueno, alguien te va a cobrar por llevarte el agua hasta tu casa. Y eso ya sería un bien escaso. ¿Está bien? Por otro lado están los bienes las necesidades que se satisfacen por medio del consumo de bienes escasos. Eso es lo que va a estudiar la economía, ¿está bien? Todas las necesidades que se satisfacen a partir de bienes escasos. Justamente porque en esos casos vas a tener el problema de la escasez. En los otros no. Sí. ¿Quería decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, bienes vendrían a ser... Hay alguien con el micrófono prendido y me entra de vuelta mi voz. ¿Se fijan de mutear los micrófonos? Bueno, bienes, cuando hablamos de bienes, nos estamos refiriendo a mercaderías y servicios, ¿está bien? Todo eso son bienes. Como les decía, los gratuitos, su provisión es suficiente para satisfacer a todas las necesidades sin costo, por lo que su costo de oportunidad es cero. ¿Está bien? Todavía no vimos costo de oportunidad, pero esto es importante. El consumo de un bien de aire para respirar no nos deja fuera del consumo de otras cosas. Y los escasos, su consumo implica en mayor o medida dejar de lado alguna otra alternativa, porque básicamente tienen un costo para consumirlo. Típicos bienes gratuitos son el aire, el agua de mar, la luz solar, la arena en el desierto. Y ejemplos posibles de bienes escasos pueden ser el cine, la ropa, la luz eléctrica, etc. Y se economizan estos bienes escasos, ¿está bien? Porque son económicos. Se economizan porque son bienes escasos y se los llaman bienes económicos. Y como les decía en el ejemplo del agua del río, la definición de un bien gratuito puede variar a lo largo del tiempo porque en algún momento histórico ciertos productos pueden ser gratuitos porque sus cantidades son abundantes para satisfacer poblaciones relativamente chicas. A medida que las sociedades van creciendo y van aumentando y también a medida que las necesidades se van haciendo más sofisticadas, empieza a haber más escasez. A ver, nos podemos dar cuenta ahora con la cuarentena. No sé qué tan en contacto están ustedes con la gente que trabaja, pero hay mucha gente que no tiene trabajo justamente porque todos los deseos y no las necesidades desaparecieron del
digamos, del escenario. Hoy la gente solo te dejan salir a comprar, digamos, al supermercado o a lugares donde te brindan bienes de primera necesidad, como las farmacias y demás. Pero no te puedes ir a un local de accesorios de moda porque va a estar cerrado, no los dejan laburar esos. ¿Está bien? Entonces, en la medida en que va avanzando la economía y las sociedades se van desarrollando, se van generando un montón de necesidades, entre comillas, que antes no existían. Entonces eso hace que un montón de bienes se vayan haciendo escasos. Pasemos, no nos quedó mucho tiempo ahí. Hay dos aspectos de la economía. Está la economía positiva y la normativa. No es que son dos ciencias distintas, sino que son dos, digamos, dos formas en las que sirve la economía. Por un lado tenés la economía positiva, que tiene un enfoque fáctico, quiere decir se enfoca en los hechos, no en las interpretaciones de esos hechos. No realiza juicios de valor y, digamos, lo que le interesa es conocer la realidad, ¿está bien? Eso quiere decir que tiene un enfoque fáctico, que busca conocer lo que está pasando. Entonces, la economía en su aspecto positivo, positivo no viene de bien o de bien y mal, sino que viene de los positivistas, de la economía positivista, de la filosofía positivista que se enfocaba en los hechos y no planteaba que el mundo era algo objetivo y que la subjetividad de las personas no tenían nada que ver. Entonces lo que hace es tratar de conocer la realidad. Mide la pobreza para saber cuántos pobres hay, mide el crecimiento económico para saber si el PIB está creciendo o cayendo, mide la inflación para saber si los precios se están moviendo o no, pero la persona que hace estas mediciones después no tiene nada que ver con el desarrollo de políticas para corregir o no esas situaciones, ¿está bien? El INDEC es el clásico ejemplo de economía positiva en la Argentina. El INDEC significa Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Son los que miden la inflación, son los que hacen el censo cada 10 años, que este año va a haber censo, salvo que se suspenda por el tema de la cuarentena. Son los que miden la actividad económica, son los que miden la pobreza. Todas las mediciones económicas y sociales las hace el INDEC. El INDEC después solo se dedica a medir, no participa en la formación de las políticas. Ellos le van a dar toda esta información que generan con la herramienta de la economía positiva, se la van a dar a los tomadores de decisiones, que vendría a ser los que participan en el aspecto normativo de la economía. Normativo viene de norma, de las normas, ¿está bien? De algo, si es normal está bien, si no es normal está mal. Acá sí hay una subjetividad más grande, ¿está bien? Realiza juicios de valor sobre la información que levantó la economía positiva. A ver, si el INDEC le dice al ministro de Economía, che, acá tenemos un 30% de pobres, punto. Ahora, el ministro de Economía va a hacer el análisis de si ese número está bien, si es aceptable, si no es aceptable, si estamos mejor que antes, si estamos peor que antes, si necesitamos bajar ese número. Entonces, en función de los números que le dé el INDEC, el equipo de políticas públicas del Ministerio de Economía va a ver si tiene que hacer alguna acción para bajar la pobreza, como por ejemplo las AUH que les comentaba antes. La AUH surgió después de la crisis del 2001, que fue la primera vez que la Argentina llegó al 50% de pobreza, o sea que la mitad del país era pobre. 1 de cada 2 personas en la Argentina era pobre. Entonces la AUH se implementó para generar ingresos para esas personas. Y obviamente el objetivo de la economía positiva es informar, el objetivo de la economía normativa es transformar la realidad. ¿Está bien? Por ejemplo, el INDEC va a decir, che, hoy tenemos un 30% del país que vive en estas condiciones y un 2% del país que vive en estas condiciones. O sea que hay mucha plata concentrada en las manos de muy poca gente que vive en una casa que es muy linda, que a todos nos gustaría tener, pero que obviamente no es es mucho más de lo que necesitan. Y hay un 35% de la gente que vive en situaciones muy por debajo de las necesidades básicas. Entonces, esta foto se la va a dar los investigadores que hacen economía positiva, se la van a dar a los hacedores de política que en su función de economía normativa van a ver si esto está bien o mal.
seguramente digan que no les parece bien y van a tratar de hacer alguna transferencia de ingresos desde este sector de la población a este, cobrándole impuestos a esta persona para darle servicios gratuitos a esta persona. A ver, es típico en todos los países del mundo que con el impuesto a las ganancias o a la riqueza se imponga a esta gente que tiene ingresos más altos y riquezas acumuladas más grandes para poder hacer obras de infraestructura acá, poder construir viviendas sociales, poder hacer una red de agua potable, etcétera. Pagarle el colegio a estos chicos o hospitales públicos para que esta gente pueda ir al hospital sin tener que pagar los costos altos de la salud, etcétera. ¿Está bien? Acá una frase de Pigou, que era un economista muy conocido de principios del siglo XX, que es una forma de explicar esto, ¿no? La principal motivación que lleva al hombre a estudiar el problema económico no es simplemente una curiosidad de saber cómo se mueve la economía, sino que más bien es tratar de equilibrar, él dice, de equilibrar las balanzas, inclinadas que tiene la justicia social. O sea, a ver, dice, en el mundo de los negocios y el trabajo, la justicia se imparte con balanzas inclinadas. Eso quiere decir que no es muy justo el mundo de los negocios y que las vidas de muchos son más oscuras de lo que deberían ser. Entonces, la idea de los economistas es estudiar cómo pueden mejorar esa calidad de vida. ¿Está bien? Ahí cerramos el tema de la escasez y empezamos con el tema del costo de oportunidad. ¿Hay alguna duda que les haya quedado con respecto a la escasez y al tema de economía positiva y normativa? ¿Cómo, perdón? Decime, ¿qué duda tenés? ¿Que es normativa o positiva? Mira, la positiva quedó claro, entonces, la positiva básicamente es investigación, es generar información, conocer la realidad. ¿Tá? Una vez que tenés toda esa información, las personas que se dedican a la economía normativa, a ver, tampoco es que es un trabajo, ¿no? La misma persona puede hacer las dos cosas, pero por lo general hay funciones que tienen que ver con conocer la realidad y funciones que tienen que ver con transformar la realidad. La economía normativa va a ser de esta segunda parte, transformar la realidad. Vos, a ver, vuelvo otro ejemplo. En los 80, en los años 80, fue la época de mayor inflación de la historia de la Argentina. Si bien ahora les parece mucho que haya habido 50% de inflación el año pasado, en el 89 hubo más o menos 3.500% de inflación anual y en el 90, 2.400%. Pero a partir del 91 en adelante empezó a haber tasa de inflación por debajo del 10% y durante 10 años hubo tasas de inflación entre el 0 y el 1%. ¿Qué pasó? Menem, este famoso Menem, que no sé si ustedes lo conocerán o no, pero fue el presidente que asumió en el 89 y estuvo 8 años, implementó lo que se llamó la convertibilidad. Fue una ley que estableció que a partir de ese día dejamos de lado los australes, que era nuestra moneda anterior, y empezaron a funcionar los pesos. Y el peso por ley valía $1. Había distintos mecanismos para garantizar esa igualdad, pero ya no existió más la devaluación. ¿Vieron cómo pasó ahora que hace un mes el dólar valía 63 pesos y ahora vale 120? Bueno, eso en los 90 no pasaba. Un peso valió $1 durante 10 años y no cambió nunca. ¿Por qué hicieron esto? En los 80 alguien le dijo a Menem, che, y al presidente anterior, la inflación se está yendo de las manos. Primero fue 80, después fue 100, después fue 300, después fue 700, después hasta que llegó a 3.500 y 2.500. Para que se den una idea, en un entorno de inflación de 3.500%, y esto se lo pueden presentar a sus viejos que lo deben haber vivido, vos cobrabas tu sueldo y si ibas al supermercado hoy o ibas en 2 días, te alcanzaba para la mitad de las cosas. O sea que la gente automáticamente cobraba su sueldo y se iba a comprar las cosas. Pues al día siguiente ya salían más caras. Y realmente si esperabas 2 o 3 días, te alcanzaba para la mitad. Entonces obviamente no se puede vivir de esa forma. Y uno de los principales problemas era solucionar la inflación. Entonces el INDEC le dijo, che, este año hubo 3.500 de inflación. Entonces el ministro de Economía, que fue Cavallo, otra persona muy polémica y muy conocida, que fue el que implementó la convertibilidad, dijo, bueno, nuestro problema más importante acá es la inflación, así que vamos a dedicarnos casi exclusivamente a solucionar la inflación. Y lo solucionaron.
Pero bueno, la persona que se dedica a la economía normativa es la que va a tomar toda la información, va a priorizar cuáles son los problemas y en función de lo que ellos creen que es lo más importante van a tomar acciones para transformar esa realidad. ¿Se entendió mejor o no? Y básicamente vos tenés dentro del Ministerio de Economía, el INDEC es el típico ejemplo de un organismo que se dedica a la investigación, digamos, y a la economía positiva, o sea, a conocer el estado actual de la economía. Y después, no sé bien cómo se llama, pero se debe llamar algo así como el equipo de políticas públicas, los que definen las políticas públicas, que no son del INDEC. Va a ser el típico ejemplo de un equipo que se dedica a la economía normativa. Ellos son los que van a decidir qué es lo que tenemos que hacer para corregir tal o cual problema. ¿Ah? Por un lado tenés los que juntan información, por otro lado tenés los que tratan de solucionar los problemas. ¿Está? Con un último ejemplo, en el caso de un médico, economía positiva vendría a ser ir al doctor para que te haga un diagnóstico, te hace un chequeo y te dice vos tenés todas estas enfermedades. Eso sería la medicina positiva. Después la medicina normativa es, agarra ese informe el médico y te dice, bueno, primero tenés un resfrío, pero también tenés cáncer de pulmón. Y bueno, vamos a ir por el cáncer de pulmón primero, el resfrío después vemos. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir a hacer quimio, tomar este remedio, dejar de fumar y lo que sea. ¿Tá? Eso sería la medicina normativa. El médico te está diciendo lo que tenés que hacer para solucionar tus problemas y le está dando un orden de prioridad a los problemas para ver cuál soluciona primero. ¿Tá? Entonces, todo esto último que dijimos va a tener que ver con el costo de oportunidad. ¿Por qué tenemos este dibujito acá? Porque hay una frase muy conocida, que la verdad no sé quién la dijo, pero que es muy conocida en la economía, que dice que la economía es una sábana corta. ¿Está bien? Si vos tenés frío en los pies y te querés tapar los pies, necesariamente te vas a tener que destapar la cabeza o los brazos, porque la sábana no te va a alcanzar para taparte el cuerpo entero. ¿Tá? Eso está relacionado con la escasez. Se dan cuenta que la sábana vendría a ser los recursos limitados y tener calor en el cuerpo, los deseos ilimitados. Entonces, hay algunos que duermen mejor si tienen abrigados los pies, hay otros que duermen mejor si tienen tapado el pecho, lo que sea. Pero tenés que elegir qué parte del cuerpo te vas a abrigar para poder estar mejor. Y lo que tiene que ver con el costo de oportunidad es que toda elección de estas, o taparte los pies o taparte la cabeza, va a implicar dejar de lado una alternativa. O sea, para taparte los pies necesariamente te tenés que dejar de tapar la cabeza y para taparte la cabeza te tenés que dejar de tapar los pies. ¿Eso queda claro? Es siempre cuando vos vas a usar un recurso vas a tener que elegir en qué lo vas a usar. El concepto de elección es central para entender el costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, vamos a casos que de alguna forma tienen algo que ver más con la economía. Nosotros en nuestro tiempo libre tenemos un montón de opciones para hacer, pero solamente tenemos el tiempo que tenemos libre y la plata que tenemos disponible para gastar en ese tiempo. Entonces, si nosotros queremos tomar un helado, ir a bailar, salir a comer, ir al cine o ir a ver un partido de fútbol, no nos va a alcanzar el tiempo ni la plata para hacer todo, entonces tenemos que elegir. Lo mismo pasa con, digamos, lo que queremos hacer de nuestras vidas. Si ustedes están por terminar el colegio, probablemente haya algunos que, es más, creo que había muy pocos que tenían claro ya lo que iban a estudiar. Otros tendrán más o menos claro por qué área del conocimiento va a ir lo que van a estudiar, si es que se van a dedicar a las artes, si se van a dedicar a los negocios, si se van a dedicar no sé, a carreras más como el derecho, la filosofía, pero por ahí no tienen bien en claro cuál es la carrera que van a elegir y obviamente ustedes tienen tiempo para a lo sumo estudiar una o dos carreras. No, sí conozco gente que haya estudiado dos carreras, yo de hecho en algún momento estudié al mismo tiempo economía y música, pero no conozco a nadie que haya estudiado tres carreras al mismo tiempo. Entonces vos vas a tener que elegir de entre todas las cosas que más o menos te gustan o te interesan, cuál es la que vas a hacer cuando seas grandes. También hay ejemplos de elecciones y de costos de oportunidad en un emprendimiento. Vos, cuando tenés que empezar un negocio, hay distintas formas de financiar ese emprendimiento. Todos van a tener sus costos y sus beneficios. Si la plata la pones vos, capital propio, la empresa va a ser 100% tuya. Ahora, si vos
tu plata hoy la tenés invertida en algún lado y preferís no desinvertirte en esas inversiones para fundar tu empresa, vas a ir a un banco a pedir plata. ¿Qué pasa? Lo bueno es que no dejás de recibir tus intereses por las inversiones que ya tenés puestas, pero le vas a deber la plata a alguien. Y otra opción es tener socios inversores. No le vas a tener que devolver la plata a nadie, no tenés que sacar tu plata de ninguna otra inversión que tengas, pero van a ser en parte dueños de tu empresa. Ahora vas a tener socios en vez de deber la plata y demás. Entonces, todas las opciones van a tener, digamos, su costo. Si para vos lo más importante es ser el único dueño de tu empresa, bueno, tu costo de oportunidad era la plata que vos tenías, son los intereses que vos dejás de ganar porque sacás tu plata de otra inversión y la pones en tu nuevo negocio. Y por último también, en el caso de la producción, también hay ejemplo de costo de oportunidad. Si vos necesitas aumentar tu producción, tenés un montón de formas para hacerlo. Podés comprar maquinarias nuevas, podés contratar más empleados, podés arreglar maquinarias que ya tenías, o podés no hacer nada y no producir más. Todas esas son distintas alternativas. Solamente vas a poder hacer una, porque tus recursos te dan para uno solo. Y el costo de oportunidad de la que elijas, por ejemplo, si yo elijo comprar más maquinaria, mi costo de oportunidad es que no puedo contratar más empleados. ¿Está? ¿Se entiende más o menos lo que es el costo de oportunidad? Si bien después vamos a dar una definición, que es la que yo le voy a pedir en digamos, que sepan, pero conceptualmente, siempre que tengo una elección y no, porque no puedo hacer las dos cosas, si yo elijo A, mi costo de oportunidad es el beneficio que me hubiese dado elegir B. ¿Está bien? O sea, si yo podía ir a la cancha o al cine y elegir a la cancha, mi costo de oportunidad es la película que no pude ver. ¿Está bien? Es el placer que me daba ver la película que no pude ver. Me perdí de algo, ese me perdí de algo es el costo de oportunidad. Que van a ver que les va a pasar un montón. O tienen 2 fiestas de egresados el mismo día, entonces tienen que elegir una. Las dos les cuesta lo mismo, las dos les cuesta tener sueño al día siguiente en el colegio, las dos les cuesta ir hasta la fiesta, las dos les cuesta las mismas horas que van a estar ahí con amigos, pero además les va a costar perderse una fiesta o perderse la otra. Ese va a ser la fiesta a la que no vayas, va a ser el costo de oportunidad de la fiesta a la que sí fuiste. ¿Tá? Después, en el caso del gobierno, lo mismo. Es un poco lo que hablábamos con el caso del fútbol, las viviendas y el agua potable. Vos tenés los típicos gastos de un gobierno son gastar en infraestructura, construir calles, puentes, rutas, gastar en educación, ya sea construir escuelas, pagar más salarios o mejores, o gastos en defensa, el ejército, la policía, etc. Lo que vos gastes en educación no lo vas a tener para tener aviones nuevos y no lo vas a tener para arreglar rutas. Lo que gastes en ruta no lo vas a tener para contratar más docentes o subirles el sueldo o arreglar escuelas. Y lo que gastes en defensa no lo vas a tener para los otros dos. ¿Está bien? Entonces, el costo de oportunidad de gastar en una de estas áreas son las obras o las inversiones que no estás pudiendo hacer en las otras. Toda elección implica dejar de lado al menos una alternativa y se puede medir el costo de esa elección en términos de la alternativa descartada. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 10 pesos y me puedo comprar una manzana o una naranja y elijo comprar la manzana, esa manzana me costó una naranja. También me costó no consumir la naranja. La definición oficial, digamos, es que en toda elección el costo de oportunidad es igual al valor que le asignamos a la alternativa que no elegimos. ¿Está bien? O sea, supongan que los dos programas nos cuestan lo mismo. El que hice vale por lo menos el que dejé de lado. Seguramente valga más. ¿Se entiende eso, no? Porque por eso lo elegimos. Pero ¿sabés que el valor de lo que hiciste es por lo menos igual a lo que dejaste de lado? Que para vos vale un puchito más que lo que dejaste de lado. ¿Tá? Si a mí me gusta casi lo mismo, no sé, ir a ver un partido de River o de la selección porque dan, no sé, supongan que dan en TIC, dan la final de River y Boca en Madrid y en ESPN dan la final del Mundial del 86. Y quiero ver los dos partidos, pero lo dan a la misma hora y no los repiten nunca más. Bueno, voy a tener que elegir uno. Entonces, el costo de oportunidad del partido que elija va a ser por lo menos lo que me hubiese gustado ver el partido que no vi. Acá tenemos algunos ejemplos.
Los precios pueden estar un poco desactualizados porque esta presentación tiene un par de años, pero bueno, supongan que todos estos productos valen 200 pesos. O debe estar en el doble, más o menos. Si tenemos 200 pesos y queremos comer todo eso que está ahí, nos gustaría comer un combo, una pizza, un helado y tomar coca. Entonces, ¿cuál sería el problema económico? Que no nos alcanzan los 200 pesos para consumir todo eso. Nos alcanza solo para una cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Elijo el helado. ¿Por qué? No sé. Por diferentes razones. Porque me gusta más el helado que todo lo demás. O porque hay una milanesa en un tupper en la heladera de mi casa y puedo comer esa milanesa y tomo agua, pero helado no tengo, entonces quiero más helado. Sea por el motivo que sea, elegí el helado. Eso quiere decir que yo valoraba en esta situación al helado más que a todos los demás. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de esto? ¿Van a ser todas las alternativas que dejé de lado? No. Bueno, no. A ver, no. Si quieren contéstenme, yo por lo general no espero que me contesten para poder hacer el repaso más rápido, pero si quieren me contestan no hay problema. No, justamente no, porque ninguna alternativa única va a valer más que todas las demás combinadas, por lo general. Y como vos solo tenés plata para consumir una alternativa, tu costo de oportunidad va a ser una alternativa sola. Y en este caso va a ser la que venía segunda en el ranking, ¿está? Porque no es que vos, si no comías helado, te hubiese podido comer un combo, una pizza y tomar las Coca-Colas. Si vos no comías helado, solo podías elegir una alternativa anterior. Supongan que vos llamás y en la heladería te dicen está cerrado. Bueno, entonces elegís una de las otras tres. Ninguna alternativa por sí sola va a valer más que todas las demás alternativas juntas. Pero como vos solo podés elegir una, tu costo de oportunidad es la segunda mejor. ¿Está? ¿Se entiende esa expansión de la definición? Si vos tenés solamente dos opciones, la alternativa, el costo de oportunidad es la alternativa que dejaste de lado. Pero si tenés varias opciones, el costo de oportunidad va a ser el valor que vos le asignabas a tu segunda mejor opción, no a todas las demás juntas. ¿Está? Entonces, veamos este ejercicio. Ahora, no sé si quieren que veamos estos ejercicios o estos ejemplos, ya se los acuerdan y los pasamos. ¿Qué quieren hacer? ¿Tá? Acá planteábamos que había 4 sabores. El costo de oportunidad serían los 4 siguientes sabores que... ¿Por qué 4? Porque son los otros que yo podría haber comprado en vez de los primeros 4. Después llego a casa y hay un montón de opciones para ver en la tele. Tenemos partidos, programas de comida y dibujitos. Y terminamos eligiendo uno. El costo de oportunidad era el programa que yo hubiese querido ver. ¿Se acuerdan esto? Lo paso medio rápido porque son todos ejemplos de lo mismo. Este video no lo vamos a ver, esto tampoco. Ahí cerramos el costo de oportunidad. ¿Hay algo que les haya quedado medio raro de costo de oportunidad o lo entienden? ¿Estamos ok? Dale. A ver, acá un exfutbolista destinaba parte de sus ahorros a comprar locales comerciales que alquila como renta. Y se quería abrir un local propio. Entonces dice, che, voy a usar mi local para un local propio. Como el local es mío, no tiene costo de oportunidad. ¿Esto está bien o mal? ¿Está pensándolo bien? ¿O hay algún costo de oportunidad que él no se está dando cuenta que existe? ¿Cómo? No te entendí nada. Mira, creo, no te escuché bien, pero el costo de oportunidad, creo que es lo que dijiste vos, es el alquiler que va a dejar de cobrar. ¿Tá? Por más que el local sea tuyo, si vos dejás de alquilarlo para poner un local tuyo, el alquiler que estabas cobrando no lo cobrás más. Entonces vos valorás más poner tu negocio que seguir cobrando ese alquiler. ¿Está bien? Ese sería el costo de oportunidad de este ejemplo. Y hoy en día solo hay escasez en países pobres, mientras que en países más desarrollados como Suiza o Inglaterra ya se superó este problema. ¿Es verdadero o falso? Les adelanto que es falso. Escasez, esto apréndanselo de memoria, hay siempre. No existe ninguna situación en este mundo donde no exista la escasez. Sí es probable que en algunos casos la escasez impacte sobre las necesidades más básicas, como en, no sé, los países de África, donde la gente no tiene ni lugares para vivir, donde vivir ni qué comer, o en lugares como Luxemburgo, donde la escasez se va a ver reflejada en que no todos tienen una
un Lamborghini, no sé. ¿Tá? Pero escasez hay siempre. La plata que tiene, por más millonarios que sean, si dos vecinos son millonarios, la que tiene uno no la tiene el otro. ¿Tá? Siempre podrían tener un poco más y les gustaría tener un poco más y no lo tienen. Entonces, escasez hay siempre. Bueno, estos eran ejemplos. Pasemos a la producción. Ya vimos cómo el consumidor debe economizar asignando sus recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Está bien? O sea, como tiene un presupuesto para consumir y no le alcanza para todo, tiene que elegir entre distintas alternativas porque existe escasez y como tiene que elegir, todas las elecciones que hace van a tener un costo de oportunidad asignado. O sea, siempre que elegimos algo, el valor de lo que no elegimos es el costo de oportunidad de esa decisión. Lo mismo sucede con la producción. También para producir los recursos son limitados y las cosas que podríamos producir son limitadas. También hay un montón de cosas que podríamos hacer con los recursos que tenemos, pero nos alcanza solo para algunos. Entonces, hay que determinar en función de los recursos que tenemos qué vamos a producir de cada cosa. Y así surge la frontera de posibilidades de producción. Esta definición de acá abajo, que es lo que se tienen que acordar, o lo que tienen que entender más que acordarse, dice que la frontera, FPP, es frontera de posibilidades de producción, ¿no? La frontera representa las combinaciones máximas de producción que se pueden obtener de dos bienes, los que sean, dadas las cantidades de factores de producción. ¿Está? Para que se acuerden, la frontera era una cosa así. A ver, vos tenías acá, no me deja escribir. Bueno, no importa. Tenías los dos ejes y una curva, ¿no? Supongan, en el ejemplo que hemos visto, había un país que producía pizzas y calzones. ¿Se acuerdan? El calzón era una pizza doblada a la mitad. O sea que los recursos y las habilidades que usaba eran exactamente los mismos. Entonces, por eso íbamos a tener una curva de esta forma. Si nos alcanza para producir 4 unidades de pizzas, los insumos que tenemos, obviamente como cuesta producirlos lo mismo, nos va a alcanzar también para 4 calzones o para 4 pizzas y cualquier combinación que en total me dé 4. ¿Está bien? Puedo producir 3 pizzas y un calzón, 2 y 2, una pizza y 3 calzones o 4 pizzas, 4 calzones y ninguna pizza. ¿Está bien? Mientras yo produzca 4 unidades de cualquiera de estos bienes, a mí me alcanzan los insumos. Entonces, si uno todos estos puntos, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 y 4, 0, me queda graficada esta curva, que es la frontera de posibilidades de producción de calzones y pizzas para este país. ¿Está bien? ¿Eso lo entienden? ¿Todos entienden el gráfico? ¿Cómo surge? Entonces, acá una posibilidad es producir 2 pizzas y un calzón. ¿Nos alcanzan los recursos para producir eso? Sí. Está acá, está dentro de la frontera. La frontera marca, digamos, los máximos de producción. Esto está por debajo, así que no hay ningún problema. Ahora, 3 pizzas y un calzón se puede producir. Sí. Está acá sobre la frontera, o sea que es posible. Producir 3 pizzas y 2 calzones no se puede, porque queda por fuera de la frontera. Acuérdense que la frontera nos marcaba las cantidades máximas. Entonces, cualquier combinación de producción que nos quede por encima de esta curva, en este gráfico, no va a ser posible de alcanzar, no me van a alcanzar los recursos. Cualquiera que esté por debajo es posible, pero no es eficiente. Supongan que el supuesto que yo les había dado era que todos los recursos que no usamos se echan a perder. ¿Tá? Supongan que tomate, el queso, la harina, todo eso se pudre en un día. Entonces, todo lo que yo no produzco se echa a perder. Entonces, yo podría producir 3 en total, una pizza y 2 calzones, pero no me va, digamos, voy a estar generando desperdicio. En cambio, si produzco sobre cualquier lugar de la frontera, voy a estar llevando adelante una producción eficiente. ¿Qué quiere decir? Que produje lo máximo que podía con el mínimo posible de desperdicio. O sea, o acá no me sobró ningún recurso o lo que me sobró no me alcanza ni para una pizza. ¿Se entiende? Entonces, la frontera nos va a estar dividiendo el área del gráfico en 3 zonas. Una zona imposible, donde no podemos producir. Una zona posible, pero ineficiente. O sea, todas combinaciones de producción que podemos realizar, pero que van a generar desperdicios que se podrían minimizar. Y otra zona, la zona verde, que es sobre la frontera, que es la zona óptima o eficiente, que viene a ser
toda digamos, el finito espacio que queda sobre la frontera de producción. Acá veíamos un video que básicamente planteaba sobre qué pasaba con los cambios en la productividad. Si les parece, les voy a hacer acá una explicación muy rápida y muy a mano, pero para que sea gráfica. Nosotros tenemos acá, supongan que estos son los gráficos y esta es la frontera. ¿Está? A ver, acá tenemos como para pintar. Esto no estoy compartiendo. Ay, qué lástima. Bueno, no se preocupen. Ahora sí, ahora lo ven de vuelta. A ver, espera. Ahora. ¿No la ven más? Bueno, a ver, esperen un segundo. Qué raro, se dejó de compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Esto lo ven? ¿Este dibujito? Listo. Entonces, este gráfico me muestra las cantidades del bien A que puedo producir. Este eje, las cantidades del bien B. Entonces, yo puedo producir o solo el bien A hasta esta cantidad, sea cual sea, o solo el bien B hasta esta cantidad. El ejemplo que da el video era, ¿todos se acuerdan de la película Monsters? ¿La vieron? A ver, bueno, igual vamos a dar un ejemplo más fácil. Supongan que podemos producir, no sé, zapatos y libros. ¿Está? Vamos a hacer así. Zapatos. Y libros. ¿No? A ver, esto lo vamos a borrar un poquito. Zapatón, no sé qué es. Zapatos y libros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que plantea el video era qué pasaba con la frontera cuando cambiaban las productividades en un bien, ¿no? ¿Qué pasa si, por el motivo que sea, yo puedo producir más libros con los mismos recursos que antes? ¿Qué pasa con la frontera? ¿Alguien se acuerda? Supongan que estamos en la Edad Media y alguien inventó la imprenta. Entonces antes los libros se hacían a mano, ahora se hacen con una máquina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa con la producción de libros? Yo puedo hacer ahora más o menos libros que antes con los mismos recursos. Más. O sea que si cambia mi productividad con los, digamos, si cambia mi productividad en la producción de libros, yo antes tenía un máximo de libros acá, ahora supongan que lo puedo llevar hasta acá. Entonces mi curva debería cruzar el eje en esta altura, ¿está bien? Porque ahora con el mismo tiempo y los mismos materiales puedo hacer más libros que antes. ¿Pasa algo con la producción de zapatos si yo incrementé mi productividad de libros? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se va a cruzar en el mismo punto, más o menos. O sea, yo antes mi máximo posible de zapatos era acá. ¿Cambió mi máximo posible de zapatos? No. Entonces mi nueva frontera va a ir desde este punto hasta este punto. ¿Está? Va a tener... A ver, espera, me confundí. Va a ir de acá hasta acá. O sea que no sé bien qué forma va a tener, pero pase lo que pase, va a tener una forma más alejada del origen que es esto que antes, ¿está bien? Aumentaron las cantidades que yo puedo producir en total. Solo aumentando la cantidad de libros que puedo producir, ponele que a mí, no sé, acá tenemos 10 libros y acá tenemos 12.
pero yo no necesito producir 12 libros. ¿Qué pasa? Como soy más eficiente que antes produciendo libros, puedo liberar recursos para producir zapatos. ¿Se entiende? Entonces antes, si mis cantidades, no sé, acá, eran estas, ¿está? Podía producir esta cantidad de libros y esta cantidad, perdón, de libros y esta cantidad de zapatos. Yo por más que no produzca más libros que antes, ahora liberé recursos para producir más zapatos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, lo que logré aumentando mi producción de libros, mi productividad de libros, es que yo use menos recursos que antes para fabricar la misma cantidad de libros, entonces puedo usar recursos que hubiese usado para libros en la producción de zapatos. ¿Está? Uso, en vez de cuero que uso en las tapas, porque ahora los hago de plástico, los uso para los zapatos, o en vez del tiempo que me tomaba hacer los libros, ahora lo puedo usar para los zapatos. O también puedo simplemente producir más libros. Otra alternativa es que mi cantidad de zapatos estaba bien, pero entonces ahora puedo producir más libros. ¿Está? Esta es otra alternativa. Yo podría producir en cualquiera de los lugares de esta nueva curva verde con mi nueva productividad de libros. ¿Se entiende? Pero lo que pasó es que no aumenté la cantidad máxima de zapatos que puedo producir, sí aumenté la cantidad máxima de libros que puedo producir. Ahora, ¿qué pasa si en general lo que se aumentó es la productividad del país? Yo, no sé, mejoré la educación y el entrenamiento, entonces todos los obreros laburan el doble de rápido. ¿Qué va a haber pasado con esta curva? Claro, o sea, yo aumenté tanto mi cantidad máxima posible de zapatos como mi cantidad máxima de libros, ¿sí? No sé bien hasta dónde, pero sé que aumenté mi capacidad de producir los dos. Entonces eso me va a dar una curva, también, no sé exactamente cómo, pero por encima de la otra curva, ¿está bien? Yo ahora, como lo que cambió es la capacidad de mis trabajadores de trabajar, todos trabajan mejor independientemente de que hagan libros o zapatos, si yo mejoro la capacitación de aumento la productividad porque mis trabajadores son más eficientes, voy a aumentar las cantidades de todo, mis cantidades posibles de todo. Entonces, voy a poder producir, voy a poder elegir una combinación nueva de producción en cualquier punto de esta línea. ¿Está bien? Si yo antes estaba acá, ay, qué salame. Si yo antes estaba acá, ahora puedo elegir cualquier punto. Me imagino que va a ser entre este punto y este, para mantener las mismas cantidades mínimas de antes de los demás. Pero en cualquier lugar de acá, en cualquier zona de por acá, yo voy a elegir una combinación en la que voy a tener más zapatos y más libros. ¿Está bien? ¿Qué pasa si esto en vez de zapatos y libros son, no sé, soja y libros? Dejamos los libros ahí. Pero ¿qué pasa si yo acá represento la producción de soja y hay una sequía? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? ¿Cuál? Claro, yo acá esta cantidad va a bajar, ¿no? Entonces la hacemos en, no sé, en celeste. Si yo hay una sequía de soja, entonces sí, como bien decías vos, perdón que no estoy mirando la... ¿Quién es Santiago el que habló? Perfecto. Como bien dice Santi, mi cantidad máxima de zapatos no se va a ver afectada, pero la cantidad máxima de soja va a haber caído porque yo produje menos soja. ¿Tá? Hubo una sequía, entonces tengo menos producción de soja. Entonces ahora yo ya no voy a poder consumir más en este punto, sino que voy a tener que elegir alguna combinación de productos que esté por debajo. O mantengo la cantidad de libros que tenía antes, entonces consumo mucho menos soja, o mantengo la cantidad de soja que consumía antes y produzco menos libros. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ven? Si yo decido mantener mi cantidad consumida de soja que tenía antes, voy a producir muchos menos libros. En cambio, si decido mantener mi cantidad original de libros, voy a bajar mucho la cantidad de soja.
va a estar por acá. ¿Sí? ¿Puedo cerrar esto? En verdad, sí, depende de o la tecnología. Por lo general, las productividades van a cambiar en función de si hay cambios en la tecnología o en las técnicas de producción. Por ejemplo, en el campo cambió mucho la productividad del campo cuando se dejó de sembrar a mano y cosechar a mano. ¿Está? Ven la presentación ahora, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta. Cuando se dejó de cosechar a mano y de sembrar a mano, obviamente la productividad del campo subió un montón. En la revolución industrial, ¿qué inventaron? El arado de metal. Antes usaban arados. ¿Saben lo que es un arado? Es una herramienta básica que hace un surco en la tierra para que vos pongas las semillas, después las tapás. Antes usabas caballos que tiraban de unos arados de madera. ¿Y qué pasaba? Con un arado de madera te llevabas puesto una piedra o un cacho de tierra congelada y se te rompía el arado. Cuando empezaron a usar los arados de hierro o de acero, no se rompían. Entonces, como no se rompían, vos tenías más tiempo laburando la máquina, entonces la producción subía. Después alguien cambió, no sé, un arado simple por un arado de 3 hojas de metal. Entonces hacía 3 surcos en el tiempo que vos hacías uno solo. También se triplicó la velocidad de sembrado. Después, ni hablar cuando cambiaron las carretas por tractores, otra vez, un boom enorme de productividad. Cuando se empezaron a usar las computadoras para laburar en las oficinas, subió la productividad de todos los empleados. ¿Tá? Los empleados que antes tenían que ir a buscar, no sé, en un fichero. Imagínense que en vez de buscar en mis documentos con la función buscar de la computadora para encontrar un Excel, tengan que entrar a un cuarto donde hay 230 carpetas y vos tenés que encontrar una hoja de papel. ¿Tá? Imagínense la diferencia de encontrar esa planilla de papel o de meterte en Excel y abrir el menú que tiene de los últimos archivos usados y elegirlo. ¿Tá? Todos esos ahorros de tiempo por la tecnología hacen que suba la productividad. Y todos esos aumentos en la productividad hacen que la frontera de posibilidad de producción se aleje del origen. O sea, que cada vez puedas producir más. ¿Está bien? Bueno, volviendo a la frontera, acá vamos a hacer una relación entre costos de oportunidad y frontera de producción. ¿Qué hora es? Son las 9. A ver, le vamos a tener que meter un poco de velocidad. Yo igual, cuando terminemos, voy a subir el video y si me quedó algo afuera, les voy a subir un video con lo que quedó afuera. ¿Está bien? Y cualquier duda me hacen por mail. Después, no se asusten, no vamos a tener todas las clases así de 2 horas, hora y media. Pero bueno, como esto ya lo vimos en clase y la idea era hacer un repaso, quiero sacármelo. Voy a aprovechar el tiempo para verlo todo. Costo de oportunidad. ¿Se acuerdan lo que era el costo de oportunidad, no? Si yo tomaba una elección, lo que dejaba de lado por tomar esa elección era mi costo de oportunidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la producción, si yo estoy en esta situación de acá, ¿no? A ver, espérenme un segundo que voy a poner este cosito que es un poco más lindo. Si yo estoy en esta situación de acá, estoy produciendo 0 pizzas y 4 calzones, y quiero producir una pizza, ¿está? Entonces, ¿cuál va a ser mi costo de oportunidad? El costo de oportunidad de mi elección de producir una pizza. Yo tengo que pasar de 0,4 a 1,3. ¿Quién se da cuenta cuál es el costo de oportunidad? ¿Alguien? ¿Desaparecieron todos? Dale, chicos, no me dejen solo. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de producir esta primer pizza? Yo estoy produciendo 0 pizzas y 4 calzones y quiero producir una pizza. No sé, porque hasta ahora todo el mundo comía calzones y un tipo dijo, che, descubrí la pizza, quiero una pizza. Bueno, dale, te hago una pizza. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de producir esa primer pizza? Claro, yo para producir una pizza tengo que dejar de producir un calzón. Paso de 4 a 3 calzones. ¿Está? Porque me alcanza, como habíamos visto antes, solo para 4 unidades de lo que sea. Ahora, si de repente viene otro cliente y me dice, che, entonces ese día vendo una pizza y 3 calzones. Pero ese día alguien se enteró de la pizza que comió el otro cliente y me dice, che, yo también quiero pizza. Entonces ahora tengo 2 personas que quieren pizza.
Entonces, va a ser el costo de oportunidad de producir la segunda pizza adicional? Perfecto. Lo que dijiste vos es un detalle, pero está perfecto. Es otro calzón, no son dos calzones. Es un calzón más. ¿Está? Porque el costo de oportunidad de la primera pizza fue el primer calzón de menos. Y el costo de oportunidad de la segunda fue el segundo calzón de menos. Yo pasé de 3 a 2, no de 4 a 2. ¿Está bien? Siempre tienen que comparar la situación antes de la elección y la situación después de la elección. No la situación original con la elección que estoy haciendo ahora. Porque yo ahora estoy eligiendo pasar de 1 y 3 a 2 y 2. No de 0 y 4 a 2 y 2. ¿Se entiende? Entonces, el costo de la segunda pizza es un calzón más. En este caso, ya vamos adelantando, en el que los insumos se usan de la misma forma para producir cualquiera de los dos productos, los costos de oportunidad van a ser constantes. ¿Está? Siempre que yo quiera producir una unidad más de un bien, me va a costar lo mismo que la unidad anterior. ¿Está? La primera pizza me costó 1, la segunda pizza también me costó un calzón, la tercera pizza también me costó un calzón y la cuarta pizza también me costó un calzón. ¿Eso pasa siempre? No. De hecho, este caso no se da casi nunca en los ejemplos reales de producción. ¿Por qué? Porque por lo general vos no estás eligiendo entre dos productos que usan exactamente los mismos insumos en exactamente las mismas proporciones. ¿Está? Supongan que vos tenés que, tenés que elegir entre pizzas mozzarella y de tomates. ¿Tá? Vos por cada pizza de mozzarella que decidas hacer, vas a estar desperdiciando más tomates, porque solo usás tomate para la salsa, pero no para ponerle tomates encima, ¿se entiende? ¿Tá? Entonces por ahí va a llegar un momento en que hacer una pizza napolitana más te cueste 2 pizzas mozzarellas, porque vas a necesitar el jugo, el tomate para los jugos de 2 pizzas, para en una pizza poner jugo y además rodajas de tomate. ¿Se entiende? Entonces, no siempre va a ser, y ahí ni hablar cuando estás hablando de productos totalmente distintos. Entonces, acá supongamos que el país PR puede producir pizzas y robots. ¿Está bien? Son dos productos que no tienen nada que ver uno con otro o que tienen muy poco que ver en los insumos que usan. De hecho, más allá del tiempo de trabajo de los empleados, no debe haber mucho más que compartan estos dos bienes. Entonces, en este caso, los recursos no se van a utilizar de la misma forma. Entonces, nos va a dar una curva así. Una curva, vale la redundancia, con una curva. ¿Está bien? Con una panza hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? El costo, si nosotros estamos produciendo 40 pizzas sin ningún robot y queremos producir un robot, ¿cuál es el costo de oportunidad? 2 pizzas, perfecto. Pues el primer robot nos cuesta 2 pizzas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Primero veamos los costos. El segundo robot, yo tengo que bajar de 38 pizzas a 34. Entonces, ¿cuánto me costó? 4 pizzas, perfecto. El tercer robot, para producir el tercero, yo tengo que bajar de 34 a 26. ¿Cuánto me da eso? A ver. 8 pizzas, perfecto. Y de 3 a 4, bueno, vamos a hacer 11 pizzas. Y de 4 a 5 me costó 15 pizzas. ¿Está bien? Se van a dar cuenta que los costos de oportunidad son crecientes. Esto es lo normal, ¿está bien? Esto es lo que va a pasar en la mayoría de los casos. Una explicación, pasa por un montón de factores distintos, pero una explicación posible es la siguiente. Imagínense que, y creo que es el ejemplo que vimos en clase, que todos mis empleados, yo tengo los mismos empleados, tengo 10 empleados, ¿no? Y todos saben hacer pizzas y saben hacer robots. Pero algunos son muy buenos haciendo robots, otros son muy buenos haciendo pizzas, y unos son muy malos haciendo robots y otros son muy malos haciendo pizzas. ¿Está bien? Todas las personas son distintas, tienen habilidades diferentes. Si yo tengo a todos mis empleados haciendo pizzas y necesito empezar a hacer robots, ¿a quién le voy a pedir que haga robots? A los que peor hacen pizzas y mejor hacen robots. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
De esa forma yo puedo liberar mis recursos menos eficientes en la producción de pizzas, que a la vez van a ser los recursos más eficientes en hacer robots. Entonces, con liberar un solo empleado, yo por ahí puedo hacer un robot y ese empleado solo me hacía 2 pizzas. ¿Qué pasa? Me piden hacer otro robot y con ese mismo empleado no puedo. Necesito un empleado más. Entonces voy a liberar a mi segundo empleado más eficiente en la producción de robots, que probablemente sea el segundo menos eficiente. Este empleado también me alcanza para hacer un robot, pero este antes me hacía 4 pizzas. ¿tá? No me hacía solo 2. Entonces mi costo de dedicar un empleado que hacía 4 pizzas a la producción de robots son esas 4 pizzas que ya no está haciendo. ¿tá? Como este empleado hacía un poquito mejor las pizzas que el otro, me es más costoso quitarlo de la producción de pizzas. ¿Sí? Y así, para hacer el tercer robot, supongan que ya necesito liberar 2 empleados. ¿tá? Y esos 2 empleados me hacían 4 pizzas cada uno. Entonces, ellos 2 me hacen un robot más, pero dejo de producir 8 pizzas. ¿tá? Entonces, en la medida que yo voy sumando productores menos eficientes en robots, que a su vez eran más productivos en pizzas, mi costo de pasar personas de la producción de pizzas a la de robots va a ser cada vez más alto en términos de pizzas. ¿Se entiende? Ya acá al final, supongo que tenía un solo empleado que te hacía 15 pizzas en un día y que te hace un robot. Entonces el último robot me cuestan esas 15 pizzas que me hacía el último empleado de pizzas. ¿Se entiende? ¿O no? O sea, básicamente hay recursos que son más eficientes en la producción de un bien que en el otro. Entonces, a medida que vos vas sacando esos recursos de la producción de pizzas, obviamente vas a empezar por los menos eficientes en esa producción, porque te cuestan menos. A ver, otro ejemplo es el del uso de la tierra. Supongan que nosotros usamos todo nuestro campo para sembrar. Pero tenemos una parte del campo que es súper fértil y otra parte del campo que es menos fértil. Y un día sube el precio internacional de la carne, entonces nos conviene exportar carne. ¿Dónde vamos a armar el corral? ¿En el terreno más fértil o en el menos fértil? En el menos fértil. ¿Por qué? Porque voy a dejar de lado, o sea, mi costo va a ser relativamente bajo, voy a dejar de producir menos toneladas de granos para empezar a producir carne. Ahora, si sigue subiendo el precio de la carne y baja el precio de la soja, bueno, probablemente después termine también destinando mi parcela más fértil a la producción de ganado también. Pero obviamente a mí me da lo mismo, pasto crecen los dos y el ganado va a comer el pasto que haya en el piso que crece solo. Entonces, primero voy a dedicar si me da lo mismo para la producción ganadera, primero voy a dedicar mis terrenos menos productivos de la otra producción para que mi costo sea más bajo. ¿tá? Eso es lo que haces intuitivamente en todos los cambios de producción. Primero, si vos tenés un recurso que te sirve de la misma forma para robots, pero que te servía menos para las pizzas, y bueno, vas a empezar por ese recurso. ¿tá?